Esto es Historia Natural de los Dragones, el Códice del Cazadragones, parte 2 por David Senko. Saben, lo tienen claro, todo esto está siendo grabado desde... ¿Qué tenemos? Que además de eso, pueden ir al link que está en la descripción para apoyar a David Senko con todo este contenido genial y siempre maravilloso que él hace de estas evoluciones especulativas, estas cadenas tróficas especulativas que son, maravillosas. Así que vamos a darle. ¿Verdad que Continuamos con la expedición. Esta vez nuestro objetivo serán las especies que habitan las zonas áridas del mundo del Códice. Las regiones ecuatoriales son especialmente conocidas por ser lugares plagados de grandes desiertos. Al igual que ocurre con nuestros desiertos terrestres, estas extensiones de roca y arena no son los lugares más biodiversos, sobre todo comparándolos con ecosistemas que hemos visto anteriormente. Aún así, los dragones han conseguido adaptarse a estos entornos. Tiene que haber vida. Caminando por los grandes cañones esculpidos en la roca por un río milenario, podremos observar a unos animales que utilizan estos desfiladeros como autopistas. Los cabeza blindada son grandes artiodáctilos que se han adaptado a la dura vida en un desierto plagado de dragones, es decir, se trata de jabalíes, pero en esteroides. Su gruesa y rugosa piel les protege de los elementos y utilizan su cabeza blindada para arremeter contra cualquier amenaza. Es una presa muy apreciada por los dragones de estos cañones. Un cabeza blindada solitario camina por el desfiladero debajo de nosotros, gozando de la sombra que proyectan las grandes paredes. De repente, una figura oscura se abalanza veloz como el rayo sobre él. En una fracción de segundo, todo ha acabado. Un cegador de estrella azulado hace que el gran herbívoro colapse. La parte posterior de su nuca completamente incinerada y sellada. El cabeza blindada no ha podido reaccionar. Ha sido una muerte limpia. Junto a él se halla un dragón compacto de color negro rojizo, que despide vapor como una locomotora. Damas y caballeros, nos hallamos frente a uno de los dragones más peligrosos del Códice. Los guardainfiernos son sopletes vivientes. Llamar llamarada a sus ataques sería una descripción demasiado escueta. Se parece más a un láser, un haz de luz que puede alcanzar los 2500 grados centígrados en el núcleo. Da igual el tipo de armadura o escudo que el cazador posea. Un impacto directo de este ataque significa una muerte instantánea. El metal se funde, la grasa se licúa y el hueso se carboniza. Estos dragones utilizan esta antorcha para acabar rápidamente con grandes presas acorazadas. Pero su ataque debe ser certero, normalmente en la nuca de la víctima, donde el haz de luz destruye la columna vertebral de la presa matándola al instante. Pero este terrorífico ataque también tiene sus desventajas. Después de una llamarada, la temperatura corporal de este dragón aumenta hasta niveles que para cualquier otro animal serían mortales. Los guardainfiernos poseen unas grandes hendiduras conocidas como branquias en la base del cuello. Después de una llamarada, estas branquias se abren despidiendo vapor de agua, una estrategia para enfriar el cuerpo del animal. Durante este proceso, el guardainfiernos es vulnerable. Normalmente suele buscar un lugar tranquilo para no ser molestado. Así que si se desea cazar a este dragón, a alguien le toca hacer de cebo para que utilice su terrible llamarada. Sobra decir que el voluntario los debe tener bien puestos. Obviamente el dragón no es estúpido, y al enfrentarse a un grupo de cazadores evitará usar su potente fuego. Por lo que lo mejor será que el resto de cazadores se esconda mientras el voluntario se la juega en solitario para luego atacar al dragón en su momento más vulnerable. Pasados estos barrancos y riscos del continente central, nos encontraremos un mar de arena hasta donde alcanza la vista. El mar de dunas. Este desierto deja en ridículo al Sáhara. Su tamaño es tal que caminando en línea recta tardarías años en atravesarlo. Ni que decir que los exploradores y cazadragones intentan rodearlo con tal de no perderse en el infinito desierto. Pero si queremos encontrar los siguientes dragones, no nos queda otra que comenzar a caminar por estas ardientes dunas. A medida que avanzamos por este difícil terreno, nos daremos cuenta que en ciertos lugares la arena se mueve como si estuviese viva. Esto es el resultado de unas pequeñas criaturas que viven bajo las arenas. Los topos de las dunas son unos roedores que nadan como peces a través de la arena, muy similares a los topos dorados de los desiertos africanos de la Tierra. Normalmente viven a varios metros bajo tierra, pero de vez en cuando realizan rutas más superficiales, para atrapar invertebrados que son su presa principal. Estos animales viven en grupos de cientos de individuos, que tienen un modo de vida nómada moviéndose a lo largo y ancho de todo el desierto. Estos pequeños animales constituyen la base de la alimentación de nuestro siguiente dragón. Una línea de arena en suspensión nos indicará la presencia de un obispo. Este weón caza... pues qué interesante. Lamentador. Estos dragones plateados vuelan a ras de suelo casi tocando la superficie de las dunas con su vientre, mientras hunden su alargada mandíbula inferior en forma de tijera. Al avanzar con la boca abierta de esta forma, los obispos capturan grupos de topos de las dunas, su alimento casi exclusivo. También por ello, los obispos no suelen atacar a los humanos. Nuestra presencia no suele incomodar a esta especie, no nos consideran ni una amenaza ni una presa. Son unos dragones bastante pasivos. No somos nada para ellos. De hecho, entre algunas tribus del desierto existe la leyenda de un legendario jinete de dragones que consiguió domesticar a un obispo lamentador.
aunque lo más ¿Apolo correcto topos? sería indicar que existía una especie de amistad entre el hombre y la bestia, cabalgando sobre él al frente en la batalla y diezmando las ¡Qué tribus nice! enemigas. Si esto es un hecho verídico o una leyenda mitológica ya es difícil de determinar, pero que esto nos dé ideas. Si nos acercamos demasiado, estos dragones atacarán utilizando una técnica flamígera bastante especial. Al igual que ocurre con el horror cascabel que vimos en la expedición anterior, el buche ígneo del obispo se llena de residuos no orgánicos, en este caso de arena debido a su método de alimentación. ¿Lanza La arena vidrio? acumulada se sobrecalienta en el buche y se funde dando como resultado al proyectil de arena fundida. Este vómito incandescente se solidifica casi al instante convirtiéndose en un cristal negro. Aquellos impactados por estos proyectiles, si no son chamuscados al instante por el material fundido, serán preservados en una cárcel de cristal. Algunos animales, como los boca infernal, grandes omnívoros acorazados relacionados con los armadillos, exhiben grandes fragmentos de cristal negro sobre sus lomos, el resultado de un enfrentamiento con un obispo. Pero a pesar de su aspecto incómodo, puede que estos animales asocien estas formaciones como la muestra de una batalla victoriosa, una especie de advertencia a otros rivales de su especie o incluso a los mismísimos dragones, como diciendo, mira, me enfrenté a un dragón y sigo aquí. El cristal negro es muy apreciado por diferentes culturas, no solo como ornamento, sino también como herramienta o arma. Este cristal de dragón es terriblemente filoso, lo que lo hace perfecto para cortar, pero también es un material quebradizo que se rompe si se le ejerce demasiada fuerza. Pero este cristal de dragón también tiene otro propósito aparte de arma ofensiva. No sería raro encontrarse con estructuras aleatorias a lo largo y ancho del desierto formadas por estos cristales negros. Estas estructuras son conocidas como catedrales. Los obispos las construyen y mejoran año tras año. Las mayores de estas estructuras, que actúan tanto de nido como de guarida, son el resultado de dragones ancianos. Hay quienes apuntan que las elaboradas estructuras de estos dragones tienen un gusto estético, como si estos dragones buscasen una armonía en sus estructuras, una especie de arte de dragón. Si seguimos avanzando por el desierto, Qué tarde o compleja temprano a lo la actitud que están teniendo los dragones. lejos divisaremos un espectáculo increíble, un muro viviente de decenas de kilómetros de altura. Se trata de la Gran Tormenta Perpetua. Este fenómeno lleva girando sobre sí mismo desde que se tiene registro. Que la podamos ver no significa que estemos cerca. Se sitúa justo en el interior del desierto, y se puede observar a cientos de kilómetros de distancia. Para las tribus de la zona actúa como una brújula. Los brazos y remolinos siempre giran en la misma dirección. Muchos han intentado llegar al límite de la tormenta para observarla de primera mano, pero nadie ha regresado. Todos han sucumbido al letal desierto, ya sea en la ida o en la vuelta. En este lugar las distancias son tan colosales que ni siquiera un jinete de dragón en un corredor rojo podría llegar a la tormenta sin que el pobre dragón sucumbiera a la deshidratación, inanición o golpe de calor. Pero existen ciertos textos que nos hablan de expediciones en parte exitosas. Hace unos años una caravana encontró los restos momificados de un individuo que sucumbió al desierto. Entre sus pertenencias se encontraba un diario. Según los apuntes del diario, esta persona consiguió llegar al borde de la tormenta. La describe como un monstruo ensordecedor que abarca todo el horizonte, viento huracanado que impacta contra ti como un martillo, arena moviéndose tan rápido que corta, y rayos apuñalando el cielo constantemente. Pero aparte de la tormenta, lo más interesante para nosotros, los cazadragones, es la descripción de un supuesto dragón apenas conocido por la ciencia. El autor lo describe como un rayo orgánico y dorado que emerge de la tormenta de arena a toda velocidad. Acto seguido, la figura voladora aterriza junto a este individuo. Una imponente figura extiende sus alas y mira fijamente al autor. Dos ojos sombreados en una cabeza dorada de grandes cuernos y extravagantes estructuras óseas. La letra casi ininteligible del autor parece indicar que seguramente nuestro escritor pensaba que este era el fin, totalmente indefenso contra una bestia colosal apenas conocida. Pero el gran dragón no lo atacó, simplemente se lo quedó mirando con curiosidad mientras sellaba algunos cortes sangrantes de su cuerpo utilizando pequeñas llamaradas. Se trata de una leyenda viviente, un flagelador solar coronado. El autor indica que el aura de este ser es imposible de transmitir en un diario. Las escamas doradas repican en su cuerpo. Su cola está armada con un gran mazo óseo rematado en afiladas espinas que el animal mueve de un lado a otro como si de una pluma se tratase. El animal desprende calor constantemente. Puede que sea debido a la fricción de la arena dentro de la tormenta. Los pocos testimonios que se tienen sobre esta especie subrayan la, digamos, honorabilidad de la criatura. A diferencia de otras especies que tienen técnicas de caza más furtivas centradas en las emboscadas, los flageladores solares enfrentan al adversario cara a cara. No solo eso, según el único superviviente de una cacería, parece ser que en una ocasión... Estos son los primeros que no me acuerdo de qué especie de dragón del Monster Hunter, pero vean cómo se llama, pero me recuerda mucho a eso. Como un estilo muy Monster Hunter. En la que un flagelador solar se enfrenta a un grupo de cazadragones, el dragón, en vez de atacar utilizando su superioridad aérea o su fuego, aterrizó y decidió enfrentarse a los cazadores en tierra firme en igualdad de condiciones. Es por casos como este que los flageladores solares también son considerados como dragones inteligentes y hasta empáticos. Aparte de esto, no se sabe apenas nada sobre el modo de vida de estos dragones, ni siquiera se sabe cuáles son sus presas habituales. Básicamente porque la mayor parte de su vida la pasan en el interior de la tormenta de arena perpetua.
Pero teniendo en cuenta que la tormenta es capaz de sustentar a un dragón de este calibre, se teoriza que en el ojo de la tormenta existe un ecosistema secreto, protegido por la muralla de anaranjada arena. Muchos han intentado descubrir qué se oculta en el interior. Algunos reyes y jefes tribales ofrecen a los más atrevidos exploradores un suministro inagotable de agua, para descubrir lo que se esconde en el corazón de la tormenta, pero que los suicidas se encargan de llevar a cabo esta misión. Dejemos atrás este tórrido calor y busquemos un territorio de temperaturas más refrescantes. Los polos y las tundras del mundo del Códice son el hogar de algunos de los dragones más peligrosos. Antes de adentrarnos en el mundo de hielo del Círculo Polar, es una visita obligatoria para los cazadores y naturalistas una gran isla en la parte norte del continente. La isla de Brea es un ecosistema que no tiene comparación con nada que podamos encontrar en la Tierra. El frío viento del norte barre la superficie rocosa de la isla, dándole el aspecto de un erial negro y morado. La actividad geotérmica se encarga de evitar que la superficie se congele, aparte de mantener en ebullición los charcos de brea que cubren buena parte de la superficie. También nos llamará la atención una serie de estructuras que salpican el paisaje. No son rocas, Hermano, de verdad tenía toda la razón humana. Esta weá es como Australia. sino cúmulos de ostras terrestres gigantes. Estos moluscos actúan a modo de productores base en este desolado ecosistema. Se alimentan de los hidrocarburos de la Tierra, utilizando unos apéndices carnosos. Aunque algunas subespecies viven en una relación simbiótica con unas algas microscópicas, lo que les permite obtener alimento mediante la fotosíntesis. No encontraremos ningún recurso en este territorio, ni siquiera agua. Todo debe ser transportado por nosotros mismos, por lo que estas ostras terrestres nos pueden salvar si la ocasión lo requiere. Pero primero debemos romper su durísima coraza, por no decir que la carne de estos moluscos es tóxica, a no ser que se prepare correctamente. Puede que los nativos de la zona nos den algún consejo a la hora de abrir y cocinar las ostras. Pero la verdad que los peregrinos de Brea son una tribu que desconfía de los extranjeros. Esta cultura vive en pequeñas aldeas y bases situadas en la costa. Se sustentan gracias al comercio del trueque, más concretamente el comercio de una sustancia llamada biodiesel, obtenido de los insectos del lodo, unas larvas de escarabajo que viven en los pozos de Brea. Este biodiesel es esencial para las armas a motor utilizadas por los cazadragones. Las casas de esta cultura son bastante curiosas, son similares a iglús, pero con la pequeña diferencia de que la estructura está hecha de placas de hierro macizo. Esto es debido a los extraños dragones que habitan esta isla. Qué Los heavy, mandíbula weón. castañuela son unos dragones de un aspecto repulsivo. Su físico nos recordará más a un murciélago que a un dragón. Lo más característico de este dragón Parecen es su mandíbula, insectoide. diseñada para romper y triturar las ostras de tierra, de una forma terriblemente eficiente. Los músculos del cuello de este dragón están completamente desproporcionados. Los naturalistas la describen como una cruel broma de la naturaleza, ya que se ha calculado que la presión ejercida por esta mandíbula es muchísimo mayor de la necesaria para romper la coraza de las ostras, unas 215 toneladas de potencia. Por comparar, se calcula que la mordida del T-Rex tendría alrededor de 7 toneladas de potencia, el resultado de una carrera armamentística entre las defensas de las ostras y las armas ofensivas de estos dragones. Pero esa terrible fuerza de mordida no es instantánea. El mandíbula castañuela se aferra firmemente a su víctima. Es entonces cuando comienza el horror. El agua se acumula en unas glándulas de la mandíbula y comienza a evaporarse debido a la presión. El ¡Ay, se cepo comienza a calienta! apretar cada vez más hasta que prácticamente cualquier cosa queda pulverizada: carne, hueso y metal. Básicamente este dragón es una prensa hidráulica viviente. Si tenemos en cuenta que estos animales se mueven en grupos de hasta 10 individuos, entenderemos que nos enfrentamos a una auténtica pesadilla. Incluso los grandes dragones, que acaban extraviados en esta isla, temen a estos pequeños monstruos. Los peregrinos de Brea consideran a los mandíbula castañuela como presagios del más allá. Si un grupo de estos dragones se aventura en uno de los poblados de esta cultura al caer la noche, lo primero que delatará su presencia será el rítmico sonido del repicar de sus mandíbulas. Los habitantes de estos poblados se encierran en sus casas blindadas esperando que los animales pierdan el interés, escuchando cómo los dragones caminan sobre los tejados curioseando y por supuesto buscando algún punto débil por el que puedan abrirse paso. También por ello las casas son semiesféricas, para que los mandíbula castañuela no puedan aferrarse a ninguna esquina firmemente con sus mandíbulas y creen su propia entrada. Una vez amanezca podremos continuar con nuestro viaje hacia los polos. Es terrible, El polo weón. norte del mundo del Códice del Cazadragones es un lugar muy similar a nuestros polos, un desierto de hielo, solo que en estos polos los árboles han conseguido prosperar, más concretamente los grandes árboles divinos. Esta especie de tronco piramidal crea su propio microecosistema en el infierno blanco. El tronco genera calor metabólico, por lo que a lo largo del polo nos encontraremos estos gigantescos invernaderos naturales. A la sombra de estos grandes árboles viven todo tipo de criaturas, siendo los más comunes los cortanieves. Estos pequeños roedores viven en colonias de miles de individuos. Tienen un modo de vida similar al de las hormigas, se reproducen rápidamente y tienen un ciclo de vida corto, incluso para un roedor. Son la base de la alimentación de la mayoría de la fauna de estas latitudes. Estos como árboles también el actúan a krill. modo de guarida para la cultura humana de estas tierras, los hombres septentrionales. A pesar de su imponente aspecto, son una cultura muy acogedora con los extranjeros.
Viven en grandes salones subterráneos ricamente adornados y calentados por el metabolismo del árbol. No existe mejor guía para encontrar dragones polares que uno de estos personajes. Caminando por la nieve, nuestro guía nos dirá que nos paremos a escuchar. Un estruendo lejano llegará a nuestros oídos, el impacto de un ¡Que rompecascos. tu madre! Se trata de uno de los mayores dragones. Esta montaña de músculos es conocida por su comportamiento territorial y agresivo. Esa wea es A una pesar de tener mole. alas, no son más que un órgano vestigial. La masa de estos dragones no les permite volar. En cambio, utilizan estas alas para nadar en las heladas aguas si la ocasión lo requiere, aunque por lo general prefieren caminar sobre el hielo. Su columna vertebral está reforzada para soportar impactos. Utiliza su cuerno frontal para abrirse paso por los glaciales. De hecho, son los estruendos creados por estos animales al salir de sus guaridas de hielo lo que tradicionalmente marca el comienzo de la primavera en la cultura de los hombres septentrionales. Pero su arma más poderosa son sus puños. Los utilizan para hacer trizas a sus presas. Un impacto de uno de estos puños es una muerte instantánea. El golpe destroza los huesos y órganos internos de sus víctimas. También son útiles a la hora de quebrar el hielo y buscar una comida fácil a modo de una carcasa congelada. Pero estos puños también son utilizados en conflictos territoriales. Los ejemplares adultos golpean el hielo con fiereza, para indicar su presencia a rivales que osan desafiarlo. Si el rival no es intimidado, dará comienzo un combate de boxeo salvaje, donde muchas veces lo único que diferencia a un vencedor de un vencido es quien queda en pie a pesar de sus heridas. Existen testimonios de rompecascos atacando grandes embarcaciones debido a que las confunden con rivales en su territorio. De aquí viene el nombre coloquial de este dragón, ya que un solo puñetazo de la bestia es suficiente para agujerear el casco de un barco. Por lo general, los ejemplares adultos ignoran a los humanos, no nos consideran ni un rival ni una presa digna, pero con los que sí hay que tener cuidado es con los rompecascos juveniles. En esta etapa los dragones pasan una fase rebelde, podríamos decir. Son mucho más agresivos de lo normal, y su metabolismo está súper acelerado. El objetivo es que estos ejemplares jóvenes desarrollen los músculos, tendones y densidad ósea antes de alcanzar la edad adulta. Pero debido a su acelerado metabolismo, estos dragones están constantemente hambrientos. Es decir, que si un ejemplar joven nos ve, no dudará en atacarnos. Es tal el hambre de estos rompecascos que se trata de los ejemplares que atacan las ciudades de los hombres septentrionales en busca de víctimas. Afortunadamente, esta cultura ha dado una solución a la hora de lidiar con estos dragones. Las entradas de estas ciudades están protegidas por todo tipo de ruidosos instrumentos, además de megáfonos. Los sensibles oídos de los dragones no soportan este estruendo y por lo general suelen desistir en su ataque. Pero no solo existen especies de dragones De alguna manera había que protegerse, pues bueno. polares en el Polo Norte. El Polo Sur de este mundo también está habitado por una fascinante especie de dragón con una habilidad única. ¿Ya qué El hace? segador invernal es un ágil dragón del círculo polar del continente meridional. Se trata de un dragón costero recluido en los icebergs y plataformas de hielo. Este dragón es tan bueno volando como nadando. Es común Nice. verle lanzándose en picado como una lanza contra las heladas aguas para atrapar un pez, de una forma reminiscente a los alcatraces de la Tierra. A pesar de que la gran mayoría de su dieta consiste en pescado, el segador invernal también suele atacar a grupos de corredores rojos que migran por estos fríos parajes en ciertas épocas del año. Estos dragones atacan en parejas, intentando separar a uno de los encima en corredores rojos pareja, del resto del grupo. para poder- Y es entonces Uy, cuando la buena podremos observar inteligente. la increíble habilidad de esta especie. El segador invernal, en vez de utilizar llamas como un arma, utiliza un aliento de hielo que puede alcanzar los 200 grados bajo cero. Este helador ataque congela al instante el material orgánico que toca. Es decir, que uno de los atacantes utilizará esta habilidad en la parte vulnerable de su víctima, como un ala, y el segundo atacante atacará utilizando los espolones de sus patas contra la zona afectada, convirtiendo el ala en una lluvia de esquirlas rojizas y condenando al corredor rojo, que será incapaz de controlar su vuelo. Este aliento helado es debido al especializado buche de fuego de esta especie. En el segador invernal, el agua de sus zambullidas de pesca se acumula en su buche de fuego. La presión necesaria para crear y mantener el fuego en otras especies actúa en este caso como un contenedor de nitrógeno líquido. A la hora de cazar o Inteligente defenderse, la el dragón evolución. expulsa el químico, congelando a la víctima que está demasiado cerca. En caso de que el objetivo esté más lejos, el aliento del dragón reacciona con el aire polar, creando una lluvia de carámbanos que pueden acribillar a una persona como una ráfaga de flechas. Pero esta estrategia tiene sus riesgos. Si en alguna pelea el buche de fuego del dragón es perforado y entra en contacto con el exterior, ¿va a el explotar? dragón sufrirá una despresurización que prácticamente Ay, destrozará no. parte de su garganta y pecho, dejando al animal sin posibilidad de volver a usar su aliento de hielo y eventualmente matándole, debido a la gran herida expuesta a los elementos. Puede que debido a esto los segadores invernales sean una especie bastante cautelosa y huidiza, excepto a la hora de proteger sus nidos, que defienden con fiereza. Cazadragones demasiado confiados han acabado convirtiéndose en estatuas de hielo al escuchar los rumores de la pasiva naturaleza de los segadores invernales. Mares y costas, veamos qué nos sale. Pero los segadores invernales no son los únicos que se aprovechan de las ricas aguas del mundo del códice. Otros dragones también llevan un modo de vida acuático y predominantemente piscívoro. No es para menos, estos mares y océanos están llenos de vida. Todo tipo de peces de todos los tamaños, así como grandes cetáceos, comparten ecosistema con los dragones. Esto es un problema para los marineros,
Atravesar los ya de por sí bravos océanos del mundo del códice es una ruleta rusa dependiendo del dragón que te encuentres. Los naufragadores negros son grandes dragones de forma de anguila que viven en los océanos abiertos del norte. Sus alas, o lo que antaño eran alas, se han convertido en unas aletas que ayudan a maniobrar a este astuto depredador. Su color negro azulado lo ayuda a camuflarse en las oscuras aguas norteñas. Puedes tener un naufragador nadando junto a ti sin ni siquiera verlo. Tenebros vimos la parte 1. Suelen seguir de cerca las embarcaciones. Para un grumete inexperto, esto puede parecer una actitud juguetona por parte del dragón. Pero no, está Pero en cazando. realidad el animal está esperando su oportunidad. La presencia de este dragón indica problemas. Una tormenta se aproxima. Cuando comienza el oleaje, el dragón comenzará a golpear el casco del barco, tratando de desequilibrarlo y voltearlo. Las embarcaciones más grandes seguramente no tengan que preocuparse, pero las más pequeñas suelen acabar muy mal. Los marineros que caen al agua deben prepararse para lo peor. El dragón dará buena cuenta de los pobres e indefensos marineros utilizando sus grandes dientes cónicos y sus potentes mandíbulas. Dejando de lado estos escabrosos detalles, la verdad que poco se sabe de dragones oceánicos como es el caso del naufragador negro. Pasan la mayor parte de su vida en aguas profundas en el océano abierto. Tiene Tanto sentido, la mayoría de los acuáticos van a pasar en el agua. los filósofos naturales, como los cazadragones, tienen muchas dificultades para estudiar este tipo de criaturas. Los dragones costeros, en cambio, son otra historia. Entre los dragones costeros más conocidos se encuentra el bocahoz, un dragón de tamaño medio que vive en grandes colonias en los acantilados de las costas occidentales. Utilizan la parte inferior de su mandíbula como un arpón para capturar peces, pero son los machos los que se llevan la palma. Son fácilmente reconocibles por su alargada mandíbula totalmente desproporcionada que le dan el nombre a esta especie. Parece una grulla, una wea así, que nice. Hola, Dark Fox. Estas estructuras óseas están muy afiladas y son usadas por los machos para luchar entre ellos por territorio o por las hembras. La forma de luchar de estos dragones utilizando sus mandíbulas es todo un espectáculo. No os esperéis movimientos brutos y salvajes, sino más bien tajos rápidos y elegantes, con bloqueos y esquivas. Todo un duelo de esgrima. Más de un valiente ha decidido desafiar a uno de estos dragones a un duelo de sables para acabar con todos los dedos de su mano cercenados como si de la obra de un espadachín experto se tratase. Los bocauz luchan siempre que tienen la oportunidad. Ven estos duelos como un entrenamiento para perfeccionar su forma. La selección sexual de las hembras también refuerza este comportamiento. Los machos con las mandíbulas más afiladas y los movimientos más gráciles son los preferidos. Ya. No es extraño encontrarse uno de estos dragones en un coliseo de peleas. Si el coliseo tiene un bocauz entre sus bestias, sabes que te espera todo un espectáculo. Estos dragones no están ni domesticados ni han sido capturados de una forma tradicional. Dicen que si de verdad quieres capturar un bocauz, tienes que vencerlo en un duelo de espadas, por llamarlo de alguna manera. Después de vencerlo, el dragón accederá a acompañarte, pero no te confundas, no te has convertido ni en el dueño ni en su maestro, simplemente el dragón ha decidido seguirte a uno de estos lugares de pelea. Muchos comentan que el dragón puede escaparse prácticamente en cualquier momento, pero esta especie disfruta de la experiencia de la pelea. No lucha simplemente por alimentarse o para defender su territorio, sino que lo hace por la pura experiencia de la pelea en sí, es decir, que estos dragones se sienten como en casa en un cuadrilátero. En las rocosas costas del continente sur vive un dragón marino que debido a su estrategia de caza es un auténtico peligro para cualquiera que ose adentrarse en su territorio. El Fauces de Trueno es un monstruoso dragón de las aguas someras. Hermano, qué feo es. Se trata de un dragón de inteligencia simplona e instintos primarios, pero eso no le vuelve menos peligroso. A pesar de su gran tamaño, su piel grisácea y rugosa le permite camuflarse en el lecho rocoso. El dragón se mantiene inmóvil en el lecho marino, esperando a sus siguientes víctimas. Los peces y crustáceos costeros van acercándose poco a poco al dragón. Una vez el dragón considera que se han reunido los suficientes peces alrededor, desata su terrorífica habilidad. Un pulso eléctrico de 400 voltios que fía a todo ser que se encuentre en un área de varios metros. Una forma terriblemente eficiente de conseguir comida. El dragón debe este poder a los músculos especializados que recorren su cola y buena parte de su espalda, llamados electrocitos. El Fauces de Trueno flexiona estos músculos cargados de estática para liberar la corriente eléctrica en un medio transmisor como el agua salada. Sobra decir que esta electricidad es lo suficientemente potente para noquear un grupo entero de humanos. Los pescadores de la zona lo saben muy bien. Hay que tener cuidado donde se pisa en esta costa. Lo que parece una poza de marea inofensiva... Sí, tienen nombres geniales. Si lo hubieran nombrado los científicos totalmente de acuerdo, tendrían nombres muy hueones. Puede albergar un paciente dragón esperando que un Draconis agus calientis. Cuidado pescador decide acercarse más de la cuenta en busca de algún cangrejo. No por nada, los locales llaman coloquialmente a este dragón el ogro marino. Las hembras del Fauces de Trueno depositan sus huevos en las cuevas marinas de la costa rocosa y abandonan estos a su suerte. Las crías pasan sus primeros años de vida ocultos en estas cuevas, alimentándose de los crustáceos y moluscos de los charcos de marea. Las culturas locales impulsan a los niños que juegan en estas rocas y cuevas que si encuentran huevos de este dragón, los destrocen. Tener de vecino a uno o varios Fauces de Trueno es una mala noticia. Estos dragones son conocidos por asaltar poblados subterráneos de los habitantes de la zona al confundirlos con cavernas. El resultado de estos encontronazos suele acabar en una carnicería.
Los cazadragones son bien pagados para librarse de estos ejemplares, que se acercan demasiado a los poblados subterráneos. Pero claro está, el riesgo es máximo en esta cacería. En las altas cumbres y cordilleras de este mundo podemos encontrarnos algunos de los dragones Soy científico, pero no de dragones. más representativos del mundo del códice. También es en estos valles y montañas donde nos podemos encontrar algunas de las mayores ciudades colmena. Los habitantes de estas ciudades cavan hondo en la roca pétrea, ampliando estos reinos subterráneos y creando auténticos laberintos que se extienden por kilómetros bajo tierra. Para los que estamos acostumbrados a vivir a cielo abierto, puede ser una experiencia claustrofóbica, pero los Bastante, habitantes de estos demasiado. reinos subterráneos se sienten a gusto en estas fortalezas de roca fuera del alcance de los dragones. Aunque lo cierto es que los dragones de los terrenos montañosos son unos expertos a la hora de asaltar ciudades. Los trabajadores de los niveles inferiores y los mineros nos podrán contar sus encuentros con un dragón de lo profundo. Todo comienza con el hallazgo de un sistema de cavernas, solo que no se trata de cavernas naturales. Las paredes son demasiado regulares. Algo ha construido este sistema de cavernas. Luego viene un temblor, y de repente una bestia horripilante se abre paso por una de las galerías Ay, no, laterales. hermano. Los perforamundos son unos dragones subterráneos que llevan un modo de vida similar al de un topo. Esta especie y sus familiares forman parte de una rama que se separó mucho antes del resto del linaje de los dragones. Utilizan sus garras delanteras reforzadas en forma de pala para abrirse paso por la dura roca. Su cuerpo alargado, reminiscente al de una serpiente, le permite deslizarse rápidamente por sus galerías. Al vivir en completa oscuridad, como no, este dragón está ciego. Sus ojos son puramente vestigiales. En cambio, los apéndices del adorno. dragón le sirven para detectar vibraciones y básicamente relacionarse con su entorno. El perforamundos posee unos potentes dientes frontales que son capaces de triturar roca. Al igual que las paletas de muchos roedores terrestres, estos dientes crecen sin descanso, por lo que el dragón debe estar constantemente desgastándolos contra las rocas. El dragón es capaz de utilizar aliento de fuego, pero se trata más de un arma defensiva que de una ofensiva. El fuego se expulsa desde una especie de agallas del vientre del dragón, que tienen conexión con el buche de fuego. En un estrecho pasillo, este movimiento detendrá a cualquier agresor que avance contra el dragón. Estos dragones son atraídos por los jardines de hongos y los criaderos de larvas de escarabajo de las ciudades humanas. Suele ser común que un gran ejemplar de perforamundos se infiltre en una de estas ciudades en busca de alimento. Los guardias y habitantes de la ciudad tratarán de evitar su avance creando barricadas y utilizando unas plantas de olor penetrante que desagradan al dragón. Los habitantes de las ciudades subterráneas tratan a estos animales como un desastre natural, algo inevitable, un terremoto. Pero los perforamundos también han sido beneficiosos para el desarrollo humano. Túneles gigantes creados hace eones por las migraciones de estos dragones son utilizados como autopistas entre diferentes ciudades colmena, facilitando las conexiones en un mundo en el que caminar por la superficie suele ser bastante arriesgado. Los túneles de los perforamundos se adentran kilómetros bajo tierra en todas direcciones. La mayoría de estas galerías no han sido exploradas. Hay quienes comentan que estos túneles llevan al centro de la Tierra, donde habitan los dragones antiguos del tamaño de montañas. Pero el perforamundos no es más que una molestia si lo comparamos con un dragón de las montañas que es un auténtico desastre viviente. Hay quienes dicen que el motivo de que la mayoría de grandes sociedades humanas vivan en lugares inhóspitos, como en los desiertos o las tundras, es precisamente para evitar a estos dragones. El tomaposesiones es uno de los mayores dragones del mundo del códice. A diferencia de otros grandes dragones que debido a su masa no vuelan o solo lo hacen en momentos muy específicos, el tomaposesiones es un dragón de altos vuelos. Pero claro está, esto se traduce en un metabolismo rápido si lo comparamos con otros dragones de similar tamaño. Es decir, que los tomaposesiones tienen un apetito feroz que no le hace ascos a nada. Entre sus presas favoritas están los cuellos blancos, grandes mamíferos relacionados con las ovejas, y algunas especies de gigantes, los homínidos del mundo del códice. Sus grandes garras de rapaz se encargan de inmovilizar a su víctima, y sus dientes cerrados dan el golpe de gracia. Nos daremos cuenta rápidamente de la productividad del ecosistema dependiendo del tamaño de este dragón. En terrenos con menos alimento disponible, los tomaposesiones tienen tamaños más reducidos, mientras que en terrenos con mayor disponibilidad de alimento alcanzan tamaños monstruosos. Uno de los comportamientos más característicos de este dragón es que periódicamente consume tierra, más concretamente terra roja, rica en hierro. El dragón acumula esta tierra en su buche de fuego, solo que en el caso de los tomaposesiones, este órgano es clasificado como buche de fundición. El dragón no puede expulsar fuego en sí, sino que esta tierra rica en hierro se funde debido a las altísimas temperaturas, y es expulsado como un proyectil de magma, un arma aterradora. Pero esta fundición de metales no es solo un arma. Los tomaposesiones crean increíbles guaridas hechas de metal fundido. Recubren las paredes de sus cuevas con aleaciones de diferentes metales, un palacio de brillos metálicos que todavía no se comprende del todo. Hay quienes opinan que simplemente tiene un objetivo de selección sexual.
al igual que ocurre con algunas aves. Los dragones con las guaridas más pomposas demuestran que son ejemplares sanos y exitosos. O puede que tenga un objetivo esterilizador, creando un entorno libre de hongos y bacterias, perfecto para los huevos, o simplemente puede que estos dragones disfruten de los brillos como ocurre con las urracas de la Tierra. Sea cual sea el motivo, esta obsesión con los metales es lo que convierte a estos dragones en la peor pesadilla de las ciudades subterráneas. Por lo general, las ciudades se encuentran lejos de las áreas habitadas por estos dragones, pero de vez en cuando estos animales se aventuran más allá y acaban asediando estas urbes, en busca de metales preciosos. Los dragones saben que los humanos extraen de la tierra todo tipo de metales: oro, cobre, platino, hierro. Hacerse con estos minerales, que por lo general son raros en la superficie, se les hace irresistibles a estas bestias. Atacan las ciudades lanzando metal fundido contra los defensores. Las escamas metálicas del pecho hacen que las lanzas se rompan al chocar contra el dragón. El dragón es capaz de noquear a una ciudad entera utilizando el calor que proviene de su buche de fundición. Expulsa aire terriblemente caliente en las galerías, haciendo que los defensores se desmayen debido al shock térmico. Los naturalistas comparan este comportamiento con el de un apicultor que echa humo a sus abejas para tontarlas antes de extraer la miel. A pesar de que el dragón no deja pasar la oportunidad de hacerse con algunos de los desgraciados habitantes o con el ganado, su objetivo principal son los depósitos de oro, es decir, los bancos y las armerías. Todo lo que esté hecho de brillante metal es engullido y almacenado en el buche del dragón. Esta bestia solo deja atrás destrucción y miseria. En el imaginario colectivo, este dragón representa el pecado de la avaricia, a pesar de que su objetivo poco tiene que ver con la riqueza en sí, y más con la estética. Afortunadamente en las montañas existe otro dragón que actúa a modo de controlador de grandes dragones. No es extraño escuchar al amanecer en las cadenas montañosas del continente oriental unos profundos alaridos que rebotan en las montañas y valles. Os presento al rey de la montaña, el Envenenarreyes. Es uno de los más imponentes dragones del mundo del códice, una bestia de aspecto demoníaco. El códice lo describe como una avalancha de músculo y cuerno. A esta especie se la considera incazable. De hecho, en ciertas culturas existe como pena capital la ejecución por Envenenarreyes. El criminal es enviado con equipación de cazadragones a la guarida del Envenenarreyes más cercano. No es extraño encontrarse los restos de estas ejecuciones a lo largo y ancho de los valles. Pero el Envenenarreyes no nos ve como una presa. Se trata de un depredador de dragones. Este especialista espera pacientemente por días en los picos y riscos de las montañas, esperando a que un dragón pase por debajo entre los valles. Una vez localizada, el gran dragón se lanza en picado utilizando toda su masa corporal para interceptar a su víctima. Un placaje brutal a altísimas velocidades es todo lo que este dragón necesita para incapacitar a su presa, que seguramente ni siquiera lo vio venir. Aún así, en varias ocasiones la bestia no es capaz de realizar una ejecución limpia. Es entonces cuando el Envenenarreyes tiene que enfrentarse cara a cara con el otro dragón. Son especialmente brutales las batallas entre el Envenenarreyes y el Tomaposesiones, un duelo de titanes del que ni siquiera el poderoso depredador de dragones sale indemne. Muchos ejemplares presentan terribles heridas de batalla, cicatriz sobre cicatriz y hueso expuesto. La mayoría de los ejemplares fallecen a una temprana edad, para su larga esperanza de vida, claro, debido a estas cacerías. Este animal posee un metabolismo lento que le permite sacar el máximo provecho de cada caza, pero también le obliga a pasar la mayoría del día dormitando. Después de una copiosa comida, el dragón puede brumar durante más de un mes sin necesidad de volver a comer. A pesar de su ferocidad, el Envenenarreyes no ataca ni a los humanos ni a otras criaturas. Su dieta es exclusivamente dragonívora. Es por ello que la presencia de uno de estos dragones indica que el área debería estar libre de grandes dragones. El resto de criaturas del códice lo saben bien, por lo que no es extraño ver cómo diferentes criaturas siguen a ejemplares de estos dragones, como si se tratase de un protector. Tener un Envenenarreyes de vecino en tu valle es una garantía de seguridad contra dragones hostiles. Es por ello que se considera coloquialmente a estos dragones como algo más que bestias, la realeza de los de su clase. Pero no todo es lo que parece. Estos dragones no son benefactores directos. Toda esta protección es un efecto secundario de su nicho ecológico. No hay un trato especial hacia los reinos humanos ni al resto de criaturas. Un buen relato que nos enseña esta lección es lo ocurrido en el gran reino de Hens. Esta ciudad se expandió de sus orígenes subterráneos a la superficie, protegidos por su Envenenarreyes, que guardaba el valle del ataque de grandes dragones. El reino prosperó convirtiéndose en uno de los más importantes de la región. Cada año la ciudad crecía más. Más gente aparecía dispuesta a ganarse la vida en este próspero reino. Nuevas casas le ganaban terreno al valle. Los bosques se transformaban en campos para alimentar la demanda de la población. Los animales salvajes eran cazados, dando como resultado una catástrofe ecológica. Debido a la falta de presas disponibles, los grandes dragones dejaron de transitar por el valle, y el que en principio era el protector de la ciudad, un buen día despertó de su letargo y descubrió que no había presas. Da igual lo lejos que el gran Envenenarreyes transitase por su territorio. Así es como ocurrió la masacre de Hens. El antaño protector de la ciudad, en su desesperación, arrasó la gran capital exterior del reino, devorando todo a su paso. Hay quienes dicen que el dragón devoró incluso el nombre original de la ciudad, dejando solo unas silenciosas ruinas que a día de hoy son un testimonio del poder del animal, una criatura tanto venerada como temida, como le llaman algunos, el padre de la montaña. Bueno, pues podemos dejar aquí nuestra expedición. Creo que nos hemos merecido una cerveza. El dragonólogo que escribió el códice es Sawyer Lee.
Solo hemos arañado la superficie de este códice. Hay muchas más criaturas y dragones que no hemos visto. Y por supuesto, el códice está en constante expansión. Cada cierto tiempo se encuentran nuevas especies de dragón. Y vosotros, mis cazadragones, podéis ayudar a expandirlo apoyando a Sawyer Lee en la descripción. Y ya sabéis lo que dicen, un buen cazadragones es un cazadragones bien informado. Y con esto me despido. No os olvidéis de dar like, compartir y suscribiros al canal, que ya somos brutal, 300.000. hermano. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la siguiente expedición. Chao, chao. Eran 200.000 y ahora está en 300.000. Qué buena, David Senko, me alegro mucho por él. Likazo, suscribirse, gente, y ya saben, pueden apoyarnos en el link que está en la descripción, porque hace arte, hace maravillas, son videazos. Y si les sobra algo de tiempo, pueden ir a mi canal, donde estoy subiendo videos sobre algunos videojuegos y análisis de alguno que otro personaje, así